Ahora lo vamos a ver. Costo, 20 veces más que una placa orificio. O sea, es mucho más caro. Y tiene esta forma. Entonces, evidentemente, fíjense por qué es más caro. No solamente que es más precisa la medición, sino que esto es toda una construcción. Esto ya vienen así. Ya no es simplemente un pedazo de chapa que lo pongo entre dos pliegues. Ahí es donde yo le digo que esto se va a utilizar quizás para hacer una medición muy precisa en determinado momento. Entonces, lo instalan cuando es necesario y lo pueden sacar. En instalaciones industriales donde es necesario medir siempre con mucha precisión y se puede utilizar esto. Hasta acá todos estos instrumentos que hemos visto y dos más que vamos a ver han sido por medición de presión diferencial. Bueno, estas son normas. El tubo pitot. El tubo pitot también mide presión diferencial, donde básicamente es un tubo donde en este punto, en el punto de choque del fluido contra este elemento de medición, hay una medición de presión, hay una velocidad y un poco más acá está la presión de la línea y otra velocidad. La presión que medimos en este lugar es la presión total, mientras que esta se llama presión estática, porque en este punto la velocidad va a ser igual a cero, en el punto de choque. Entonces, ¿qué pasa? Aplicando la misma fórmula de nuestro amigo Bernoulli, seguimos teniendo aquella fórmula que hicimos al principio, solamente que ahora B sub 2 es igual a cero, porque en el punto de impacto contra el tubo de medición, B es igual a cero. Entonces, ¿qué me queda? Que B sub 1, que es la velocidad en la vena no contracta, es directamente proporcional a la medición de la presión en la densidad del fluido. P sub 2 es la presión de impacto, que o total o absoluta en el punto donde el fluido anula su velocidad. P sub 1 presión estática absoluta en el fluido. Rho es la densidad y V sub 1 la velocidad del fluido en el eje de impacto. Bueno, coeficientes, y llegamos en definitiva de que la medición de caudal depende nuevamente de constantes y de la presión diferencial medida en los dos puntos que nosotros tenemos en la medición. Tubo pitot es sensible a la variación de la distribución de la velocidad, o sea, si no es un flujo laminar, ya tenemos problemas, porque en la medida de las posibilidades tendríamos que tener flujos laminares para garantizar que la velocidad en toda la sección de la tubería antes es exactamente la misma. Bueno, el tubo anúbar, acá la tubería no hemos puesto vertical, un poquito vertical, pero en realidad el tubo anúbar es, en vez de tener un solo tubo, una sola toma, donde la velocidad es igual a cero, ponemos varios puntos de medición de presión. Y tomamos la presión estática del lado de atrás del tubo. Este tubo mide la presión total situada a lo largo del diámetro transversal de la tubería, consta de varios orificios que cubren cada uno la presión total en una línea. Problema del tubo anúbar, tiene más precisión que el pitot, tiene baja pérdida de carga, pero ¿cuál es el problema que ustedes verían en este tipo de instrumentos? Puede ser cualquier fluido que tenga sólido. No, con sólido no, tapa la obstrucción. O sea, este es muy sensible si el fluido es sucio. Entonces van viendo que hay instrumentos que dependiendo en dónde, por ahí no los vamos a ocupar nunca. Los de turbina. Los de turbina básicamente es una turbinita. Es una turbinita donde está el rotor de la turbina. Simplemente lo que tenemos acá es el ingreso del agua. O sea, esto está metido, hay una sección de donde está metido en el medidor de turbina. En realidad lo que hacen los medidores de turbina, por la diferencia de presión que se produce entre este punto y este punto, hay un movimiento de esta turbina. Esto se parece mucho a las turbinas hidráulicas para generación de energía, que son exactamente muy parecidas. Solamente que estas son chiquititas. Se parece a una capa. Pero sin variación de lugar. Entonces, ¿qué pasa?
Si nosotros logramos medir la velocidad de giro de la turbina, estamos midiendo en forma directa o en forma casi directa el caudal. Acá no estamos midiendo por una diferencia de presión, acá vamos a medir por velocidad de rotación de la turbina. Incluso en petróleo hay un ensayo que hacemos para ver el caudal que utiliza un sistema similar. ¿Qué es claro. Nosotros, por ejemplo, para ese mismo ensayo que yo le decía de eficiencia o de tipo de las máquinas, para medir el caudal de entrada de una turbina hidráulica, para hacer estos ensayos, se usa esto. ¿Por qué? Porque la eficiencia de una máquina cuesta mucha plata si no das la eficiencia. Uno dice que un turbogrupo tiene que dar el 98,85% de rendimiento. Y da 98,8499, paga muy bien. Por eso es tan importante medir bien el caudal. Bueno, acá básicamente cómo podemos medir la velocidad, porque lo que queremos medir es la velocidad. Tenemos dos maneras de medir la velocidad. O la velocidad de las palas, midiendo con un sensor acá, no se parece a lo que vimos en el práctico de PLC, porque en realidad el práctico de PLC, cada pala cortaba unas de luz. Acá lo que vamos a hacer es, si ponemos algún tipo de sensor magnético que mida el paso de una palita, dividimos la cantidad de palas, dividimos la medición por la cantidad de palas y mido la velocidad. O, de alguna manera, yo acá dentro del eje de la turbina le pongo imanes permanentes y genero una onda de corriente alterna de frecuencia variable. La frecuencia variable la convierto en una medición de frecuencia que es velocidad, en definitiva velocidad, y mido con mucha precisión el caudal. O sea que yo midiendo la velocidad, sabiendo el diámetro de la tubería, calculo el caudal. Si vamos al hecho, este es más sencillo, porque lo que hago es una medición directa del caudal, de la velocidad. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo, las dos maneras de medir, o por el paso de una pala, o simplemente el rotor lleva imanes permanentes y yo estoy haciendo una generación de una forma. ¿Están muy cansados? Ya falta poco. Y hace una hora que está acá. Y hay otros que son muy charlatanes. Bueno, vamos a los medidores magnéticos. Los medidores magnéticos son uno de los medidores que hoy en día en la industria se utilizan mucho. Ventajas. Puede pasar cualquier cosa por adentro. ¿Por qué? Porque lo que tengo son dos electrodos, un campo magnético, y la fuerza electromotriz que se genera entre estos dos electrodos depende directamente de la velocidad del fluido que está acá adentro. Entonces, por acá puede circular distintos tipos de fluidos. Normalmente nosotros, donde trabajo, medimos agua, pero son instrumentos muy precisos. Estos sí son instrumentos realmente muy precisos. El medidor de flujo magnético se desprende, bueno, en la figura, se basan juntamente en la generación de una fuerza electromotriz. Medimos esa fuerza electromotriz y la fuerza electromotriz es directamente proporcional a la velocidad del agua. Fórmula, que no estoy interesado que sepan mucho las fórmulas, pero simplemente quiero que sepan de que midiendo la fuerza electromotriz generada, nosotros vamos a poder medir el caudal de lo que queremos medir. Hasta acá todos los que vimos son medidores de caudal volumétrico. Entonces ahora vamos a ver lo que son los másicos. Los másicos básicamente, los volumétricos son sensibles a las variaciones de la temperatura. Los másicos en realidad lo que estamos haciendo es medir masa, o sea, velocidad de la masa. Estos medidores fundamentalmente se basan en el principio de Don Coriolis, el teorema de Coriolis. El teorema de Coriolis es que si nosotros tenemos un cuerpo que se desplaza con una determinada velocidad dentro de una superficie que está girando,
Como consecuencia de estar dentro de esa superficie que gira, a medida que se aleja del radio, se le afecta a esta velocidad lineal una velocidad tangencial. O sea, que aparece una velocidad tangencial que depende de la distancia que está del eje. El medidor de Coriolis básicamente lo que usa es ese efecto. ¿Para qué? Nosotros tenemos un tubo en U donde hacemos circular el caudal, hacemos circular el fluido que queremos medir, el caudal, por acá adentro. Si a este tubo en U nosotros lo hacemos vibrar con una frecuencia determinada, cuando circula el fluido por acá adentro, en esta parte de la tubería va a aparecer un momento que va a tratar de mover este tramo de tubería hacia abajo, y como en este otro está circulando en el otro sentido, va a tratar de moverse hacia arriba. O sea que si nosotros miramos de este lado, produciría una deformación de este tipo. El tubo está permanentemente vibrando. O sea, no se imaginen de que esto es que vibra cuando pasa el agua. Está siempre vibrando. Agua, dije agua por dar un ejemplo. Está siempre vibrando, y cuando empieza a circular fluido es que se deforma. O sea, mientras no circule fluido, no se deforma. O sea que las dos caras del tubo están vibrando exactamente a la misma, en fase, por decir así. ¿Por qué en fase? Porque ahora vamos a ver un dibujito que le mostramos. Este momento que aparece, acá hay un par como consecuencia de estas dos fuerzas, y ese par directamente depende de la masa del fluido, de la velocidad angular con que está vibrando ese tubo en U, y de la velocidad con que está circulando el fluido. Si nosotros tenemos ese tubo y colocamos un sensor que me detecte la deformación de la tubería, un sensor de este lado y un sensor de este lado, de alguna manera yo lo que voy a censar son formas de onda. Yo pongo un sensor, bueno, obviamente acá, y otro sensor acá, mirado de frente, como está aquí. Pongo un sensor acá arriba y otro sensor acá. Entonces, en función del tiempo, cada sensor, si no tenemos fluido dentro, el movimiento de ese tubo en U, lo voy a hacer como si fuera muy baja frecuencia, va a tener este movimiento. Quiere decir que si nosotros estamos censando, vamos a tener esto, y el otro sensor va a medir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las dos puntas van exactamente iguales. O sea que mediríamos dos señales en fase. En la medida que empiece a circular fluido, se van a desfasar estas formas de onda. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando este ve un positivo, este ve un negativo. O sea, un pulso positivo, el otro puede ver un pulso negativo. Entonces va a empezar a ver este desfasaje. Y aquí aparece un periodo y un delta T. Ese delta T va a depender de qué? De la velocidad del fluido, porque la velocidad del fluido es lo que me va a producir la deformación del tubo. Bueno, esto básicamente es lo que me está diciendo, que el caudal másico depende de una serie de constantes, de la velocidad angular, de vibración, y θ era, ¿se acuerdan el ángulo de deformación del tubo?
Entonces, si nosotros tenemos dos sensores magnéticos, el ángulo de torsión ese se combina en el intervalo de tiempo, que es esto que yo les estaba empezando a explicar acá. De este modo, la diferencia de onda se traduce en impulsos que alimentan un integrador, que en definitiva lo que quiero es medir diferencia de tiempo, porque lo que yo voy a medir es diferencia de tiempo, o tiempo. Después, obviamente, ¿a dónde lo paso? A un conversor 420, y acá está lo que hablamos al principio, protocolos de campo. Esto es algo, esto sale de un manual, de un instrumento. Básicamente ustedes acá tienen dos tubos. Este instrumento tiene dos tubitos. Entonces yo lo estoy haciendo oscilar. Entonces, de este lado, los tubos se acercan, los tubos cuando no hay circulación de fluido, las dos formas de onda están en fase. Y acá estoy poniendo un sensor que básicamente me estaría midiendo. Cuando empieza a circular fluido, si yo de alguna manera tengo uno constante y el otro empieza a deformarse, yo acá voy a tener una forma de onda y acá voy a tener otra que está desfasada en el tiempo. Entonces acá veo una diferencia de tiempo que depende justamente de la deformación. ¿Se acuerdan que en la fórmula anterior la deformación era tita? Pero en definitiva lo que me interesa es esto. Porque lo que voy a medir no es deformación del tubo. A la larga lo que voy a hacer es medir algo que es fácil medir para mí, que es tiempo. Entonces, por un lado mido dos formas de onda y comparo los tiempos. La diferencia en tiempo de las señales, bueno, obviamente saco la tangente de tita que depende de la diferencia de medición del tiempo de la forma de onda. En definitiva calculo tita en función de delta t. ¿Y qué pasó? El caudal másico, ¿de quién me quedó dependiendo? De delta t. Quiere decir que el caudal másico depende directamente del intervalo de tiempo, de las constantes del tubo y de las vibraciones omega, que en definitiva terminan siendo constantes, porque no voy a variar yo permanentemente omega. Bueno, esta es una forma de uno de estos instrumentos. Ahora vamos a ver otra fotografía. Es lineal con el caudal máximo, no requiere compensación por variaciones de temperatura. No le afecta la diferencia de temperatura. Permite medición de caudales máxicos de difíciles fluidos. Obviamente, fíjense lo que queremos medir. Quizá es carísimo medir esto. ¿Y por qué? Porque necesitamos mucha precisión y porque quizás son fluidos muy corrosivos y que no nos permiten meter ningún otro tipo de instrumento. Desventaja, muy voluminoso, no permite altos caudales y además muy caro. Bueno, miren el porte que tiene este bicho. Estos son simplemente fotografías, o sea, ya no es un instrumento chiquito como la tobera, como puede ser un Venturi, que a su vez el Venturi también es grande. Ese es el tamaño de medición. Bueno, el que nos queda, que lo empezamos a hablar, que son los ultrasónicos. Pero básicamente los ultrasónicos sí, son los que miden por efecto Doppler, que efecto Doppler vale básicamente por la circulación de un fluido dentro de una tubería, lo que está produciendo es una variación en la frecuencia de la onda de sonido. Entonces yo lo que mido es la variación de la frecuencia de la onda de sonido. O por tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito es más fácil que lo entendamos, porque el tiempo de tránsito básicamente es el tiempo que, o sea, los caudalímetros ultrasónicos sobre una tubería, básicamente uno pone un sensor que es un emisor y otro sensor que es un receptor. Y estoy haciendo un dibujo como si esto fuera una línea perfecta. Y acá está circulando fluido. Entonces nosotros acá tenemos un emisor, un receptor y hay una electrónica asociada, ¿no? Esto tiene una electrónica asociada. Entonces, como nosotros sabemos lo que estamos generando, nosotros lo que queremos medir es lo que estamos recibiendo. El tiempo de tránsito, o sea, entre que sale la señal sonora de este punto y la recibimos en este punto, depende directamente
de la velocidad del fluido. Y la velocidad del fluido, una vez que medimos velocidad, sabemos el diámetro de la tubería, o sea que el caudal es mucho más fácil. Este método de medición no tiene problema con el fluido. O sea, no digo que vamos a medir una cloaca, pero no tenemos problema con el fluido. Hay invasivos, como se los comenté más temprano, hay invasivos que significa que cuando construimos la tubería, ya cuando la construimos, y sería mucho más preciso, cuando lo construimos ya sabemos dónde hay que hacer el agujerito donde va a ir roscado el sensor. Porque el sensor ya va roscado, ya va en la tubería. Si la tubería ya está construida, es muy difícil que vayamos a perforar una tubería, porque realmente es difícil. Entonces lo que se hace es poner esto con, imagínense la tubería de sección circular, el sensor va montado en un lugar y se pone un suncho que lo ajustan, un suncho o una cadena, depende del fabricante, que lo que hacen es apretar el sensor a la tubería. Acá lo único que se hace es limpiar la tubería, dejarla lo más limpia posible para que no tengamos... esto tiene un espesor la tubería, entonces cuanto más cerca pudiéramos estar del lado del fluido, mejor. Como la tubería tiene un espesor, lo que tenemos que tratar es que acá tengamos algo conocido, que es Que sepamos a través de qué estamos pasando. Caso contrario, si tenemos mugre, todas esas cosas, no. Entonces, lo que tenemos que hacer es una muy buena limpieza y se pone el sensor. Obviamente que cuesta calibrarlo, sí. Porque cuando ya son construidos de fábrica, cuando uno ya lo construye la tubería con un plano, ya sabe dónde van los sensores. Cuando no sabe bien las cosas, la posición del segundo sensor puede ser complicado después de la junta. Pero esto se utiliza mucho para tuberías existentes. Bueno, consulta. Una pregunta, usted dijo que los másicos servían cuando yo necesito o sea, tengo interés en cobrar bien el fluido. ¿Eso sería porque no depende de la temperatura? Y no, porque no son afectados por la temperatura. Por eso. Entonces lo que medí es masa pura del fluido. Claro. Donde quiero tener una muy buena precisión, uso los másicos. Pero son muy caros, entonces hay que ver en dónde lo voy a ocupar, porque básicamente donde se justifique una inversión de este tipo, que obviamente son mucho más caros, mucho. ¿Terminó, Susana? Bueno, si no tienen